Muy buenos días, estimadas amigas y amigos. Les habla David Gutiérrez y a nombre de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y de su coordinador general, el maestro Miguel Ángel Tamayo Taipe, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión webinar. Agradecemos los mensajes que amablemente nos envían a través del correo electrónico y nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, mediante los que nos comunican sus comentarios, felicitaciones, preguntas y sugerencias respecto de los temas e invitados para desarrollar este espacio que ha sido desarrollado para ustedes, en que expertos comparten su experiencia en temas de interés vinculados a la mejora continua y excelencia de la educación superior. En esta ocasión abordaremos el tema Agenda Universitaria y Agenda 2030, de la incorporación a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos dará la posibilidad de conocer los resultados obtenidos y mecanismos para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. Agradecemos la participación de los asistentes a esta sesión, la mayoría de ellos ubicados en México. Tal es el caso del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, del Colegio de Posgraduados, de la Universidad del Claustro, del Instituto Ricardo Palma, el Instituto Tecnológico de Veracruz, de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestros amigos de la UAP, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, de la FES Zaragoza, de la UNAM, de la UNIVA, de la Universidad Anáhuac de México, el Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Autónoma de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Tamaulipas, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad José Martí, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Universidad Marista en Mérida, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Unidad IPN Victoria, de la Universidad Politécnica de Guanajuato, de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, también de la Universidad Tecnológica de San Juan de Río y de la Universidad Veracruzana. Es grato también contar con la participación de nuestros amigos en Argentina, de la Universidad Nacional del Mar del Plata, de la Universidad Nacional del Sur, del Instituto Tecnológico Goya, de la Universidad Nacional del Cuyo, de la Universidad Provincial de Córdoba, en Costa Rica, del Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, del SINAES, de nuestros amigos allá en Costa Rica, también de la Universidad de Costa Rica, en el Perú, de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, en Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción, y en El Salvador, de la Universidad General Barrios y de APCO Piura, también en Paraguay, de la Universidad Católica. Reciban todos un saludo muy cordial y un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Así también nuestro más sincero agradecimiento por su participación. Y bueno, la sesión del día de hoy durará aproximadamente 80 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de nuestros invitados. Y el tiempo restante se empleará para resolver las dudas y comentarios de ustedes que estaremos recibiendo en el chat de esta plataforma, por correo electrónico y también en nuestros canales en Facebook. YouTube tenemos también una transmisión en vivo. Pues bien, para continuar adelante, cedo la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, quien presentará a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, ingeniero Tamayo, bienvenidos. Gracias David. Pues muy buenos días, buenas tardes para algunos. Nos es muy grato retomar en los CIES este tipo de comunicación, de diálogo con la comunidad educativa de México y de Latinoamérica. Y lo retomamos con un tema que merece estar insistiendo para que quede en todas las iniciativas de educación
en relación a la sobrevivencia de nuestro planeta, así de ese tamaño. En esta oportunidad tenemos la presencia de nuestro amigo, el doctor Paulo Falcón, y déjenme decirles cómo lo conocí. Estoy claro que coincidimos allá en Barcelona durante el Foro Mundial de Educación Superior que se celebró precisamente sobre estos días allá en el año pasado, ¿no? En Barcelona. Y donde fue una reunión muy nutrida, pero también muy densa en mensajes y conocimientos que deberíamos estar compartiendo permanentemente. Así fue que conocí a Paulo, y desde entonces hemos tenido una comunicación bastante fluida, constante, y nos vinculaba a un tema que seguramente también él va a tocar de alguna manera, que se refiere a los reconocimientos de los grados y títulos académicos, reconocimientos mutuos de grados y títulos académicos en toda la región iberoamericana, ¿no? En el cual él ha trabajado bastante y que nosotros como CIES nos ha interesado el tema porque vimos una oportunidad para que estos reconocimientos tomen en consideración la acreditación de las instituciones y los programas de educación superior como una vía simplificadora para todo este proceso burocrático que existe en nuestros países para precisamente hacer estos reconocimientos de estudiantes de sus, cuando lo hacen en otro país, ¿no? Entonces, ha sido muy grato tener este acercamiento y gozar de su generosidad y experiencia en estos temas. El día de hoy, Paulo Falcón, el doctor Paulo Falcón, nos va a tratar sobre como una ruta, como una agenda que las instituciones de educación superior en general, aunque el título diga universitaria, pero se trata de todas las instituciones de educación superior, de cómo adoptar, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, sustentable de las Naciones Unidas en su tarea que tienen al frente de crear pues nuevos estudiantes a futuro, pero también de fomentar ese respeto a la casa en la cual todos vivimos, que es nuestro planeta Tierra. Anoté algunos puntos antes de dar la semblanza de Paulo, de que todos sabemos pues que la educación superior, la investigación y la innovación desempeñan un papel crucial en aras de la cohesión social, el crecimiento económico y la competitividad global. Es un componente esencial del desarrollo socioeconómico y cultural de nuestros países. Lo que se trata ahora, con este tema que va a exponer Paulo, es de avanzar en eliminar las barreras que impiden el alcance de los objetivos del desarrollo sustentable. Objetivos que darán preservación de nuestro planeta y la supervivencia de la humanidad. Existe pues esta esperanza, como saben ustedes, la esperanza siempre es el motor hacia las utopías que queremos construir, pero utopías que son necesarias para algo tan importante como es la preservación de nuestro planeta. Esta esperanza actúa como una pieza de reflexión y que se pretende que aliente a los líderes y partes interesadas de la educación superior a pensar críticamente y actuar con urgencia en apoyo de la Agenda 2030, ¿no? Para el desarrollo
sostenible. ¿Y por qué en la educación superior? ¿Por qué el tema incide mucho en el quehacer de la educación superior? Porque los nuevos conocimientos, investigaciones, competencias futuras que deben obtener los jóvenes y en general todas las personas, solamente las instituciones de educación superior están en condiciones de proporcionar, arraigadas pues a este papel histórico de servicio a nuestra sociedad. El tema pues es relevante y vamos a seguir insistiendo a lo largo del año, en los próximos periodos, para crear esa conciencia necesaria para esto que ya acabo de mencionar. El doctor Paulo Falcón es abogado, especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina. Diría yo en Iberoamérica inclusive. Especialista en docencia universitaria, magíster en gestión de la educación superior y magíster en diplomacia política exterior. Yo creo que esto que es copiado de LinkedIn está corto, porque ya sé que ya te doctoraste, mi querido Falcón. Es profesor regular e investigador categorizado de grado y de posgrado en carreras relacionadas con la gestión y la educación superior y universitaria en diversas universidades argentinas y del extranjero. Cuenta con numerosas publicaciones y presentaciones como la que hoy generosamente nos proporciona, vinculada a la educación universitaria y derechos humanos. Es habitual columnista en medios de comunicación sobre educación y la universidad. Ha ejercido diferentes cargos de gestión en universidades nacionales de Argentina. Participó y sigue participando en procesos de evaluación institucional, acreditación de carreras y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Este cordón, este hilo es el que nos ha mantenido unidos en este tiempo y el cual hacemos voto que ojalá continuemos colaborando contigo, Paulo. Se desempeñó como director nacional de gestión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación Hermana de Argentina. Fue presidente de la Conferencia Internacional de Estados en que se adoptó el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios y Títulos de Educación Superior. Es consultor de organismos internacionales relativos a la educación. Actualmente integra el Consejo Directivo de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Pues esta hoja de vida pues nos dice y nos da testimonio de esta suerte que tenemos todos nosotros de que hoy nos acompañe en su mensaje acerca de la Agenda Universitaria 2030 con relación al desarrollo sostenible. Adelante, mi querido Paulo. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes. Es un orgullo en términos personales, pero también es un honor poder acompañarles en esta ocasión. En este ciclo de conferencias, de charlas, de conversatorios que los CIES están promoviendo desde México, pero para toda la región, claramente hay una vocación de compartir y una generosidad de parte de la organización que debe ser resaltada, especialmente en contraste con otras instituciones que están pensando en la comarca, en lo cercano, en lo inmediato, y claramente los CIES nos muestran con este tipo de actividades un interés que trasciende trasciende las inquietudes cotidianas, ¿no? Hay una permanente
búsqueda, un permanente interés de aportar al crecimiento y al desarrollo de la educación superior de América Latina, el Caribe, la región iberoamericana en general. Yo, para empezar, quisiera agradecer la exagerada presentación del maestro Miguel Ángel Tamayo, siempre en este tono, las palabras y las conversaciones regulares y permanentes también con el licenciado David Alejandro Gutiérrez Sánchez, porque en cabeza de estas dos personas tan notables y tan trabajadoras y comprometidas con la educación superior, detrás de ellos hay un equipo de trabajo que hace que, como veíamos en el video de presentación, haga que los CIES sean lo que son, ¿sí? En términos de referencia internacional, de reconocimiento, de valoración de la gestión que hacen por la educación superior, por la educación universitaria y por algo que vamos a conversar en esta presentación, que tiene que ver con el acceso real y efectivo a la educación de calidad como un derecho, ¿sí? Y eso creo que es sumamente valioso. Saludo a las personas que nos están acompañando de distintas latitudes. Uno ve los mensajes en el chat del seminario, y la verdad es que claramente esto refleja el interés de muchas instituciones, de muchas comunidades de instituciones de educación superior vinculadas a esta temática. Y esto me parece que no es casual, digamos. Creo que, sin lugar a dudas, este tema es un tema de agenda pública en nuestras sociedades, especialmente desde la ausencia de políticas vinculadas a el desarrollo sostenible. Así que eso creo que es fundamental. Permítanme, en atención a esta situación, y como solemos hacer siempre en estos espacios donde uno dialoga o aspira a dialogar con colegas de la región, uno comparte los datos y coordenadas. Ahí tienen en el chat la posibilidad también de seguir dialogando en estas temáticas. Les acabo de compartir mis contactos personales, ¿sí? Para entrar ya en tema, yo me animé a generar una presentación que recupera algunas cuestiones que ya habíamos conversado con los CIES y con otras instituciones, en clave de esta vocación, que es de alguna u otra manera generar un punto de intersección entre la agenda de las instituciones universitarias, las agendas de las instituciones de educación superior y la Agenda 2030. Una necesidad de repensar lo que somos, lo que hacemos como instituciones de educación superior a partir de la propuesta que nos hace Naciones Unidas en 2015. Resalto 2015 porque ya pasó bastante tiempo, ¿sí? Y la verdad es que todas y todos sabemos que no necesariamente los resultados que podemos exhibir al día de la fecha son favorables. En esta presentación vamos a tener distintos momentos, ¿no? Pero sí me parece, como solemos decir y solemos hacer, para tener una suerte de presentación que nos permita darle claridad a quienes están participando de este encuentro, que ustedes sepan desde dónde uno piensa y razona la educación superior, y especialmente a la institución universitaria, ¿no? Cuando surge la idea de universidad, hace más de 1000 años, claramente esos estudiantes en Bolonia, esos docentes, esos profesores en París, pensaron en la generación de un espacio convocado en torno al conocimiento. Nuestra sociedad se autodenomina sociedad del conocimiento de modo tal de que acá claramente, y lo vamos a poner en evidencia a lo largo de esta presentación, las universidades, las instituciones de educación superior tienen una enorme oportunidad de cobrar
protagonismo, porque si nosotros operamos y tenemos una esencia, una identidad que nos marca el desarrollo de nuestras funciones en clave de función académica, de investigación, de extensión, definitivamente tenemos una enorme posibilidad de generar grandes aportes a la sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento que además es globalizada, interpela a los estados nacionales, y por eso claramente tenemos que pensar en la internacionalización de la educación superior como una función sustantiva, quizás una función sustantiva transversal de todas las funciones de la educación superior. Y claramente esto es algo que, como decía el maestro Tamayo, en América Latina y el Caribe forma parte del ADN de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, y fue puesto en evidencia en la última Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona el año pasado. Y de hecho tenemos que decir que la referencia a nivel mundial sobre la autonomía se debe a que América Latina y el Caribe tuvo la capacidad de instalar ese tema dentro de la agenda de esa conferencia. De modo tal de que también corresponde entonces poner en debate el por qué nosotros tenemos que discutir estas temáticas en nuestras comunidades, en nuestras instituciones. Y claramente hay una razón que es fundamental, que es el hecho de que la educación es un derecho humano, es un bien público y es una responsabilidad de los estados en todos los niveles. De modo tal de que cómo consideramos a ese derecho fundamental, ese derecho que está vinculado a la dignidad de las personas, es algo crucial para entender la realidad de nuestros sistemas de educación, la realidad de nuestros sistemas científicos y tecnológicos, y ver cómo de manera concreta esto se verifica en nuestras sociedades. Claramente nuestras sociedades tienen enormes contrastes y enormes realidades que dan una oportunidad de desarrollo de la actividad de la educación superior con mucha relación en cuanto a la problemática social, ¿sí? Y en ese sentido una pequeña digresión. Hoy es 25 de mayo, en Argentina estamos conmemorando la Revolución de mayo de 1810, fecha en la cual las Provincias Unidas del Río de la Plata dieron lugar a su primer gobierno patrio, y empezó el proceso de la independencia en estas latitudes, ¿no? Y en relación a eso me parece importante también tener la capacidad de recuperar este concepto de autonomía con ese concepto de independencia, pero en clave de unidad, la necesidad de pensarnos y pensar estas fechas y estas conmemoraciones desde la necesidad de la incorporación del otro, del trabajo cooperativo, del trabajo colaborativo, de la necesidad de que en nuestras sociedades las unidades emerjan a partir del respeto a las diferencias y la posibilidad de también pensar en el todo y no solamente en las partes, ¿sí? Eso me parece también un motivo de discusión y de debate, porque de lo contrario, la verdad es que esas realidades que nosotros vemos en América Latina y el Caribe, también en otras latitudes, en términos de fragmentación social, de divisiones estériles, etcétera, ocupan buena parte de nuestro tiempo, cuando en realidad hay cuestiones que tenemos que atender con mayor precisión. La lucha contra el hambre, la lucha contra la inequidad, contra la pobreza, que tanto hacen a nuestras realidades sociales. Dicho esto, me parece interesante justamente poner en evidencia que esta sociedad de conocimiento en la cual vivimos tiene enormes avances, pero también muchísimas contradicciones. Esto lo habíamos conversado como marco,
¿sí? Para el desarrollo de la calidad y cómo reinventábamos la calidad el año pasado, ¿sí? Acá simplemente y a modo de repaso, ¿sí? Fíjense en las últimas décadas cómo claramente una serie de artefactos que usábamos con mucha naturalidad ya no son empleados, artefactos que tenían que ver con el desarrollo de actividades propias y naturales de nuestros días, y hoy cómo todo eso fue reemplazado. Todos tenemos a mano nuestro teléfono móvil, nuestras maneras y formas de vincularnos y relacionarnos también han cambiado. Fíjense que en la pantalla aparecen íconos de redes sociales, ¿no? David, cuando hizo la referencia, hizo la mención a Facebook, a Twitter, a Instagram, y claramente es porque estas redes sociales son una manera determinante de la construcción de nuestras sociedades en estos días. Entonces me parece interesante tener este marco de avances y desarrollos como continente, pero también tener presente que ese continente se nutre de estas realidades que aparecen en imagen, ¿no? La contradicción entre las riquezas y las pobrezas, la marginalidad, la contaminación, la devastación forestal, el cambio climático como una constante de nuestros días. Y entonces, claramente esta sociedad del conocimiento se nos presenta como algo que tiene avances, pero que también claramente tiene retrocesos. Y entonces en esta lógica de pensar cómo crecemos como humanidad en este mundo, aparecen una serie de interrogantes. Pero la verdad es que además tenemos que ser conscientes que hemos vivido una pandemia que nos ha atravesado, que todas las latitudes y longitudes de este planeta han sido afectadas por este flagelo, lo cual nos obliga a pensar claramente en la fragilidad que tiene la humanidad para dar respuestas y para dar respuestas a situaciones que nos abarcan a todos, pero también cómo en esta manera de pensar a la humanidad como un todo, también cómo la humanidad tuvo enormes inequidades en la capacidad de respuesta frente a este flagelo. Y entonces creo que este contexto social mundial, en donde claramente avances y retrocesos se conjugan generando la realidad nuestra de todos los días, es que de alguna u otra manera el mundo en 2015 tomó nota de esa realidad y se comprometió a transformar el mundo. Y esta declaración de Naciones Unidas, que es la que nos convoca ahora, que impone la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es un acuerdo de todos los países, de todos los estados, y entonces no es algo que nuestras comunidades deberían dejar de lado en la definición de sus políticas de Estado, de sus políticas públicas, en el acuerdo de el crecimiento y el desarrollo de nuestras sociedades. De modo tal de que me parece para nada arriesgado decir que la Agenda 2030 es un hito en la historia de la humanidad, porque comprende a la humanidad en el planeta, ¿sí? Nuestro mundo es tanto planeta como humanidad, y eso creo que en definitiva es un cambio sumamente valioso. Pero para hablar de desarrollo sostenible y sin entrar en mayor detalle, a mí me parece interesante echar mano a algunas cuestiones muy superficiales, pero también inductivas, ¿no? Acá hay algunas disquisiciones teóricas de amigas y amigos del campo académico, que si es sostenible, que si es sustentable. La verdad es que tenemos que entender que son palabras que en este contexto deben ser asociadas en términos similares, ¿no? Y esta idea del desarrollo sostenible surge justamente de un informe promovido por Naciones Unidas, y yo lo resumo en esta frase de ese informe, que claramente nos plantea una vocación de alianza
y de trabajo conjunto, ¿sí? Es una mirada responsable y solidaria entre las generaciones actuales y las generaciones futuras. Hay una mirada muy atenta en la comprensión de que lo que estamos haciendo en este momento tiene impacto en lo que va a suceder el día de mañana. Es decir, lo que nosotros estamos realizando durante el 2023 tiene impacto en el futuro inmediato en algunos casos, cuando las acciones son acciones que generan un daño drástico, ¿no? Y acá claramente esto nos tiene que interpelar, ¿sí? En la necesidad de pensarnos que después de nosotros va a seguir habiendo mundo, va a seguir habiendo humanidad, pero claramente esto que decía Miguel Ángel al principio, ¿no? ¿Cuál es la calidad de vida que le vamos a garantizar a las generaciones futuras? Y esta noción vinculada al desarrollo sostenible nos obliga a pensar justamente en esta idea de necesidades básicas, de las limitaciones, y obviamente también la necesidad de conjugar miradas que hacen no solamente a la perspectiva económica, sino también a la perspectiva social en clave de sustentabilidad, en clave de sostenibilidad. Estas definiciones nos obligan a trabajar las ideas de presente y de futuro. Por eso, especialmente las instituciones de educación superior tienen que tener la capacidad de pensar en términos prospectivos, traer el futuro al presente y empezar a operar ese futuro para que ese futuro sea más justo, más digno, más equitativo, más inclusivo, etc. Porque en definitiva de eso se trata. Y buena parte de estas nociones, de estos principios, están contenidos en la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es solo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Detrás de esta agenda hay una serie de principios, de valores que sostienen estos compromisos que los estados han asumido. Y ciertamente para que estos compromisos sean verificados en el tiempo, ¿sí? Porque fíjense, la agenda se propuso una tarea por 15 años, ¿sí? Nos propone la agenda además también una serie de acciones, de estamentos, de espacios relativos al monitoreo, al seguimiento de las acciones de los estados, de las instituciones, y claramente también una mirada solidaria para la implementación, para el alcance global de estos propósitos que justamente hacen a la declaración transformando el mundo. De modo tal de que me parece relevante en este momento de la conversación decir, la Agenda 2030 son los ODS, pero son mucho más que los ODS. Y especialmente, fíjense, por ejemplo, en materia de seguimiento y de revisión, nosotros hemos contado con la posibilidad de trabajar desde UNESCO y ESALC en la generación del informe vinculado al ODS 4 en América Latina y el Caribe, un relevamiento sobre el estado de situación de ese ODS. Y ciertamente que aparece de manera muy clara y muy evidente que todos los niveles educativos fueron afectados por la pandemia, que claramente entre el 2015 y el 2020, o mejor dicho, 2016 y 2020, para ser más justos con los tiempos, hubo cierto avance en materia de inclusión, de equidad, etcétera, pero la pandemia generó estragos, ¿sí? Entonces, aparece una suerte de juego de la oca, del parchís, ¿no? Avanzamos 2 casilleros, retrocedemos 3. Y esta situación nos tiene que interpelar como estados, como sociedad, como instituciones vinculadas a estos temas para ver cuál es el estado de situación y a partir de esa realidad poder operar sobre la misma para mejorarla. Tanto David como Miguel hicieron referencia a la mejora continua, atando ese concepto a la idea de calidad.
Bueno, de eso se trata. ¿Cómo podemos mejorar continuamente en estas cuestiones que la Agenda 2030 nos plantea? ¿Sí? Acá ustedes fíjense, hicimos referencia a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Como para que quede claro de qué estamos hablando. Y acá, eso que decíamos hace un instante y que también hacía referencia maestro Miguel Ángel, surge de manera patente y visualmente atractiva, ¿sí? Porque la agenda en esta cosa colorida, integrada, diversa, nos propone esto en términos plurales, ¿no? Hay objetivos que tienen que ver con la humanidad, hay objetivos que tienen que ver con el planeta, pero estos objetivos no se realizan solos. Tiene que haber, además de la declaración, compromiso comunitario para que estas vocaciones se plasmen en realidades. Y acá cada uno puede, en función de su actividad, de su formación, del desarrollo profesional, del perfil de la institución en la que está, contribuir de mayor o menor medida en distintos ODS. Es difícil que una persona pueda abarcar la totalidad de los ODS, o es difícil que una institución de educación superior pueda dedicarse al desarrollo de todos estos objetivos. Pero hay algo que me parece fundamental y que la verdad tiene que ser visto como algo, como un objetivo, si se quiere, instrumental, que es el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Y este objetivo 17 fue muy discutido en Naciones Unidas. La verdad es que, si me permiten, yo creo que es un baño de humildad. ¿Por qué? Porque permite reconocer a los estados, a las instituciones, con limitaciones, con faltas, con la capacidad de ver que asociado a otro estado, a otra institución, a otra comunidad, quizás los resultados y el impacto de lo que cada uno puede hacer pueda potenciarse. Juntos somos más fuertes, juntos somos más eficaces, más eficientes, juntos podemos transformar el mundo si nos proponemos ese objetivo. Y en definitiva, claramente, también como para ir tirando algunos preconceptos, la Agenda 2030 no es una agenda verde, es mucho más que eso. ¿Sí? Y esto lo digo porque ciertamente desde algunos sectores se ha cuestionado a la Agenda 2030 en términos de una perspectiva netamente vinculada a determinados movimientos ecológicos. No nos confundamos. No hay planeta sin una humanidad comprometida con él. Entonces, desde esa preocupación, desde ese nivel de riesgo cierto que tiene la humanidad por las situaciones en las que está viviendo el planeta, tenemos que entender que hay que ciertamente cuestionarse las maneras y las formas de trabajo, de organización, de producción que venimos sosteniendo hasta ahora para poder erradicar la pobreza, para poder erradicar el hambre, para poder garantizar salud, educación, igualdades, etc. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con una agenda verde, eso tiene que ver con una agenda que sea humanitaria, porque en definitiva de eso se trata. Ya como para ir entrando más en tema, la educación superior y la agenda, claramente esto nos interpela, nos obliga a revisar nuestras prácticas, incorporar otros conceptos, ¿sí? Y claramente el momento de la pospandemia es un buen momento para hacerlo. No tenemos excusa. Sabemos que nuestras malas prácticas nos llevaron a una situación límite. Si en el 2015 el mundo tomó conciencia de lo mal que estábamos y generó esta declaración, después de la pandemia no puede haber dudas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos, que tenemos que transformar el mundo en el que estamos. Por eso esta lógica de implementación y cumplimiento, porque no alcanza con generar la resolución del Consejo Superior, de la Asamblea. Lo que hace falta es compromiso real, compromiso efectivo,
con el cambio y la transformación. Y la verdad es que las instituciones de educación superior tenemos un punto de partida. El ODS 4, que comúnmente se conoce como Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado a la educación de calidad, es mucho más que eso. Es educación inclusiva, es educación equitativa, es educación de calidad. Y en esta redacción, fíjense que los tres conceptos aparecen entrelazados. Es decir, no hay inclusión ni equidad si no hay calidad. No hay calidad si tampoco hay inclusión y equidad. De modo tal de que esto tiene que ser seriamente incorporado por los sistemas de educación superior. ¿Y por qué me refiero a los sistemas? Porque esta definición obliga a los sistemas a revisar el concepto de educación que están trabajando. Otro detalle que me parece importante decir: la redacción no hace distinción entre niveles educativos. No estamos hablando de la educación inicial o la educación secundaria, la educación obligatoria o básica, como la denominamos en América Latina y el Caribe, la educación desde los 5 o 6 años aproximadamente, según nuestras legislaciones, hasta los 16, 17, 18 años, según cada uno de nuestros sistemas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de toda la educación. Por lo tanto, la educación superior y la educación universitaria también tiene que ser interpelada desde las lógicas de inclusión, de equidad y calidad. Y esto nos permite también darnos cuenta de que tenemos que revisar sistemas e instituciones, porque nuestros sistemas e instituciones fueron pensados para una sociedad que ya no existe. Nuestros sistemas e instituciones fueron pensados para homogeneizar la sociedad, para transferir principios y valores unitarios, hegemónicos, y claramente la sociedad actual es cada vez más diversa, más plural, y requiere justamente de ese concepto de equidad para hacer que la igualdad sea una promesa cumplible. ¿Sí? La igualdad de los desiguales, la igualdad de los distintos, la igualdad de la pluralidad. Y esta definición incorpora dos conceptos más: el concepto de oportunidad de aprendizajes durante toda la vida, y esto viene a romper con una idea en la cual la educación es para determinada franja etaria, ¿sí? Somos una sociedad que aprende, somos comunidades de aprendizaje, así tendríamos que vernos quienes participamos dentro de los sistemas educativos, especialmente dentro de las sociedades universitarias, etcétera, ¿sí? Porque llega un momento en que las universidades ya no aprenden más, están para dictar cátedra, y no, la sociedad del conocimiento nos interpela, como decimos, apelando a una metáfora futbolera, discúlpeme, soy argentino y el fútbol me sale de adentro. La sociedad del conocimiento nos mueve el arco, nos va corriendo el arco y nos hace que tengamos que seguir avanzando, actualizándonos, generando continuamente instancias de recalificación para nosotros mismos, pero también para la sociedad toda. Eso que nosotros pensábamos en su momento, en los 80, en los 90, el posgrado como la continuidad de nuestras acciones en el grado, en las licenciaturas, hoy aparece como una necesidad constante. Y también fíjense que los CIES son una agencia que acredita competencias laborales. ¿Y eso por qué? Porque claramente hay una necesidad de pensar a las personas desde su inserción en el mundo real del trabajo, en la economía, en los sectores productivos, en la sociedad civil, y claramente esta lógica de los aprendizajes, ¿sí? Durante toda la vida nos tiene que movilizar en torno a las ofertas que le hacemos a la sociedad en relación a sus necesidades. Recuerden que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de ver y verificar los modos de satisfacer necesidades actuales y futuras. Y otro concepto que aparece es claramente el concepto de todos. Este concepto de todos pensando en toda la sociedad. La educación en todos sus niveles accesible a toda la sociedad. Y acá claramente esta necesidad de pensar en la educación como una herramienta de construcción de ciudadanía. Pensar en la educación
básica obligatoria como ciudadanía local, pensar en la educación superior como constructora de ciudadanía global. Tenemos que pensar en la humanidad como el marco en el cual las personas que pasan por la educación superior tienen que aportar, tienen que ser claras en ese desarrollo. Entonces, con este punto de partida, me parece interesante ver cómo la agenda puede ser útil a las universidades, transformándolas, mejorándolas, para usar palabras muy propias de los sistemas de aseguramiento de la calidad, y claramente también las universidades, las instituciones de educación superior pueden aportar a que la Agenda 2030 y sus ODS puedan ser una realidad. Entonces acá claramente aparecen esas funciones sustantivas que habíamos hecho referencia cuando hablábamos de educación superior y de universidad, generando aprendizajes, enseñanza, en definitiva, conocimiento, investigando, transfiriendo, generando innovación, desarrollo, etcétera. Una serie de cuestiones que, en definitiva, las instituciones de educación superior y las agencias de aseguramiento de la calidad pueden y deben hacer. Es decir, cómo la agenda nos interpela y cómo nosotros contribuimos a la realización de ella. Y esto me parece que es mucho más claro, ¿no? Cada una de estas funciones, y dejo especialmente recalcado estos aspectos que aparecen abajo en la imagen, ¿no? La gestión y la gobernanza interpelada por el concepto de desarrollo sostenible. Solamente vamos a poder tener una respuesta seria y rigurosa si la Agenda 2030 es apropiada por las instituciones, por sus autoridades, por sus sistemas de gobierno. Tiene que haber un impulso institucional para que la comunidad y las instituciones que participan de ella pueda efectivamente incorporar a la agenda en términos de preocupación, en términos de acción, en términos de cambio, ¿sí? Y acá algo que me parece también importante recalcar en América Latina y el Caribe. Lo hemos dicho hasta el hartazgo en este tiempo, pero me parece indispensable decir dos cosas. Instituciones de educación superior, universidades y en general agencias de aseguramiento de la calidad tienen liderazgo social, tienen ejemplaridad pública, están vistas como instituciones a las cuales la sociedad les asigna espontáneamente una cuota de valor. Están bien vistas. Las universidades, las instituciones de educación superior son espacios en los cuales la sociedad confía. De igual manera, las agencias de aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque son sus espacios a donde las familias quieren que sus hijos lleguen. Son espacios de consulta. Bueno, quiero averiguar sobre a qué institución de educación superior pueden ir mis hijos. Entonces averiguo en los CIE si tal institución, si tal programa, si tal carrera está acreditada o no está acreditada. Hay una preocupación de la sociedad por la educación superior y por lo tanto las instituciones de educación superior en general tienen que tener la capacidad de liderar la implementación de la Agenda 2030. Y esto lo digo porque lamentablemente los gobiernos en los distintos niveles en América Latina y el Caribe tienen otras prioridades, tienen prioridades diferentes al desarrollo sostenible. Están más preocupados por otras cosas. Entonces acá me parece que la universidad, la institución de educación superior, el instituto, la agencia de calidad tiene una voz importante para ser escuchada en estas temáticas. No lo está haciendo el Estado, o no lo está haciendo todo el Estado, o no lo están haciendo los funcionarios o autoridades que en su agenda cotidiana, por la falta de planeamiento, por la falta de seriedad, están más ocupados en otros temas. Entonces ahí me parece que además nosotros tenemos una responsabilidad pública, que es llevar adelante estos temas
en la agenda de nuestras sociedades. Hacer que el desarrollo sostenible sea parte de la agenda pública es algo que nosotros podemos aportar en términos de contribución positiva. Y acá algo que siempre nos gusta realizar. Tenemos el ejemplo con la Universidad Nacional de Córdoba, que fue un ejemplo que se ha presentado justamente el año pasado en Barcelona, en la tercera conferencia mundial. Muy claramente esto tiene que ser entendido por las autoridades, por las funcionarias y funcionarios de las instituciones de educación superior. Ya están haciendo cosas por la agenda. Esto, lo que primero tenemos que hacer es un mapeo, un relevamiento de las acciones de nuestras instituciones, tanto de instituciones de educación superior como agencias. Y cuando nosotros verifiquemos nuestras acciones y las crucemos contra la Agenda 2030 y sus distintos objetivos de desarrollo sostenible, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que muchas de nuestras acciones tienen que ver con la agenda. Es por nuestra propia naturaleza, es por lo que somos, es por lo que hacemos. Nosotros claramente trabajamos para erradicar desigualdades, claramente trabajamos por el ODS 4, claramente trabajamos por sociedades justas, ¿sí? Entonces ahí me parece que hay una serie de cuestiones que tenemos que ponerlas en valor, ¿sí? Sentirnos orgullosos, esto me parece también importante. El primer paso que tenemos que dar en este sentido es reconocer que lo que hacemos es valioso en sí mismo. Educar, formar, generar conocimiento, transferirlo, hacer todo eso en condiciones de calidad acreditadas, son acciones valiosas en sí mismo y todo eso tiene que ver con la Agenda 2030. Por eso el segundo paso que proponemos siempre es apropiarnos de la agenda, hacer de la agenda algo nuestro. Y obviamente a partir de ese liderazgo interno, ver cómo puertas adentro de nuestras instituciones podemos transformarnos en clave de Agenda 2030, en clave de los principios de la Agenda 2030. ¿Para qué? Para que cuando llegue el 2030 no digamos, bueno, listo, se cumplió el plazo. No, no. Tenemos que trabajar en términos de incorporación de principios y valores. Educarnos a nosotros mismos en valores vinculados al desarrollo sostenible. Y acá lo que decíamos antes, ¿en qué soy bueno y en qué no? Establecer prioridades, establecer campos, bueno, nosotros vamos a aportar en este objetivo, en este otro objetivo, en este otro objetivo no. Un comentario así como al pasar. Claramente cuando hicimos el análisis en la Universidad Nacional de Córdoba, que es una provincia mediterránea de Argentina, los ODS vinculados a la vida submarina nos quedaban ajenos, ¿sí? Por ejemplo. En cambio, seguramente va a haber universidades costeras que pueden trabajar con cambios y transformaciones vinculados a lo que ocurre en nuestros mares, ¿no? Entonces ahí esto me parece indispensable. Y después el otro tema que es indispensable, y por eso hablábamos de iniciativas públicas, iniciativas oficiales, iniciativas institucionales. Cómo nosotros incorporamos y cómo nosotros implementamos. Hoy no puede haber un planeamiento estratégico que no está atado a la Agenda 2030. En la dimensión académica, en la dimensión de investigación, en la investigación de gestión, en la investigación de vinculación con el medio, nosotros tenemos que tener la capacidad de verificar las acciones propuestas, el plan programático, en términos concretos, para poder ver cómo esas acciones se vinculan con la Agenda 2030. ¿Por qué digo esto? Porque sin plan no puedo monitorear. Sin plan no puedo hacer seguimiento. Sin plan yo no sé qué etapas, en qué plazo, con qué resultados o con qué impacto esto se puede medir. Y esto también es importante, profesionalizar el relato. Porque de lo contrario, todo termina en un discurso muy bonito, pero con poca practicidad, con poca operatividad, con poca posibilidad de revisar transformaciones de nuestras realidades.
¿sí? Y acá me parece ponernos como parte del problema a solucionar. Somos parte de esa realidad que tenemos que tener la capacidad de transformar. Y acá claramente una discusión en torno al aseguramiento de la calidad. ¿Cómo hacer aseguramiento de calidad en clave de Agenda 2030? Y acá me permití poner tres conceptos, que yo sé que los CIES lo cumplen. La referencia clara en ese video de presentación institucional pone a la Agenda 2030 dentro de la agenda de los CIES, pero también me parece importante decir esto. Son muy pocas agencias en el mundo las que están trabajando con la Agenda 2030 atravesado en términos institucionales, en términos operativos, en términos prácticos y programáticos. Son muy pocas. De hecho, me animo a decir que, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, en El Salvador, hoy sí la agencia y el Estado está evaluando programas e instituciones sobre la base de la agencia, de la Agenda 2030, pero en el resto de los países no. En el resto de los países no, y acá un fuerte llamado de atención. ¿Por qué digo esto? Porque hay que aprovechar el ejemplo de los CIES y de las otras instituciones que están llevando adelante el aseguramiento de la calidad en clave del desarrollo sostenible para que esto sea ejemplo. Para que esto sea ejemplo. Todos los sistemas de articulación de agencias de aseguramiento de la calidad en el mundo tendrían que tener la capacidad de discutir hoy cómo incorporan a esas buenas prácticas las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad asociada a la Agenda 2030. Y por eso acá claramente echamos mano a esta idea que planteamos al principio. La educación de calidad como derecho. Porque si la educación de calidad es derecho, las agencias de evaluación tienen que tener la capacidad de relevar eso. Y cuando nos referimos a la educación o a la calidad como un derecho, nos referimos a la calidad en clave de Agenda 2030. Por eso hacemos referencia al ODS 4. Es decir, hay calidad si hay inclusión y si hay equidad. Porque ¿qué es lo que nos está pasando en América Latina y el Caribe? En algunos países la idea de la calidad está asociada a la exclusión. La idea de la excelencia a la exclusividad. Y no, tenemos que pensar en que la educación para toda la sociedad tiene que tener pisos de calidad. Y hacia ahí tenemos que ir. Y hacia ahí tiene que ir el Estado, especialmente garantizándole a los sectores más desfavorecidos la mejor educación. Porque de lo contrario, lo que ocurre en nuestros países es que el Estado lo que hace con sus sistemas que tienen mala educación para las personas pobres es generar un círculo vicioso de dependencia, de pobreza, de marginalidad. La educación tiene que volver a ser una herramienta de movilidad social ascendente, y para que eso se dé en la sociedad del conocimiento, claramente la educación de los sectores pobres tiene que ser buena educación, porque si no las oportunidades de futuro son una promesa que no va a poder cumplir la sociedad. Y por eso claramente acá también es indispensable que los sistemas educativos, que las instituciones estén interpeladas en términos del concepto de desarrollo sostenible, esta idea de la solidaridad intergeneracional, la solidaridad de nosotros con nuestros hijos, la sociedad del presente con el ahora y el futuro. Entonces, esto nos obliga, ¿sí?, como decíamos recién, a pensar que las agencias también tienen que reinventar las maneras de asegurar calidad. Y ya para ir terminando, ¿no? ¿Cómo promovemos este trabajo? Bueno, hay que curricularizar los ODS, pensar que la academia, la investigación pueden promover, ¿sí?, pueden promover conocimientos vinculados a la implementación de los ODS. No alcanza con poner una serie de basureros en los cuales el estudiantado, el profesorado pueda
discriminar sus residuos. ¿Sí? No alcanza con eso. Es un punto de partida, sí, pero es muy poco para una institución de educación superior la clasificación de residuos. Podemos hacer más. Y acá claramente hay conceptos que pueden ser trabajados curricularmente de manera transversal, pero también en la convocatoria a proyectos de investigación y de extensión, la agenda y los ODS tienen que estar metidos en el medio. ¿Cómo ese proyecto de investigación o cómo ese proyecto de extensión se vincula con tal o cual objetivo de desarrollo sostenible? Esas son maneras prácticas, concretas, pero además seguras y eficientes de incorporar estas temáticas. Insisto en el liderazgo social, insisto en apropiarnos de la agenda y ser ejemplo para las otras instituciones que quizás, por ejemplo, sociedades, organizaciones de la sociedad civil que no tienen muchos recursos o capacidades como para llevar adelante estos temas. Bueno, las instituciones de educación superior los tienen. Ahí aparece el ODS 17. Trabajemos junto a esas organizaciones comunitarias para que la comunidad incorpore principios y valores ligados al desarrollo sostenible. Volviendo al sistema de educación superior, gobernanza. La idea de gobernanza es la alianza entre lo público, lo privado y la sociedad civil. No es el gobierno la gobernanza, es la alianza entre lo público y todos los sectores sociales. ¿Para qué? Para que estos temas sean temas de debate público, para que estos temas sean objeto de política pública. Y acá las instituciones de educación superior tenemos mucho para aportar. Y retomo esa referencia a los CIE, ¿no? En relación a la buena práctica y al buen ejemplo. Tenemos que tener la capacidad, las agencias de evaluación y de aseguramiento de la calidad, de pensar que la acreditación no solamente es cumplimiento de estándar vinculado a la academia, la investigación o la extensión. También es estándar vinculado al desarrollo sostenible. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos cuando evaluamos de verificar si una institución, si un programa promueve acciones y conocimientos ligados a estas temáticas? Y acá es indispensable también que las agencias de evaluación y acreditación puedan contar con herramientas que les permitan verificar si las instituciones tienen estas temáticas incorporadas en sus agendas y a partir de eso, si eso se verifica en la evaluación institucional o en la evaluación para la acreditación de programas. Es indispensable también que esto surja de acuerdos con las comunidades universitarias, ¿sí? Para que esto no sea algo impuesto, sino entender la gravedad de la situación para promover grandes cambios en donde esto se verifique y nosotros podamos formar personas que estén atravesados por conceptos que hacen a los que informan, a los que ordenan, a los que promueven la Agenda 2030. Y ya así terminando, dejando ese círculo vicioso de pobreza, de marginalidad, de reproducción de inequidad social, tenemos que tener la capacidad, las instituciones de educación superior y las agencias, de promover cambios en la sociedad, de promover cambios que tengan que ver con la agenda y que esta rueda gire de manera sumamente virtuosa y favorable para el crecimiento y para el desarrollo de toda la sociedad, ¿sí? Ya para terminar voy a reiterar esta idea, ¿no? El futuro de la sociedad es el presente de la educación. Lo que nosotros hacemos ahora es lo que importa. La educación siempre es el ahora. Eso es lo que nos tiene que importar. Entonces, es ahora cuando tenemos que transformar la educación, las instituciones, las agencias, para que el futuro sea sostenible, para que tengamos futuro como humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Falcón, por su brillante participación. Nos queda claro, pues, como uno de los aspectos más relevantes señalados, la Agenda 2030 no es un asunto de una agenda verde solamente.
trasciende a muchos, muchos otros aspectos más. Y bien, en ese sentido, doctor, me parece a mí importante, de acuerdo a los comentarios que hemos estado recibiendo, las aportaciones de nuestros asistentes participantes a esta sesión, uno de los planteamientos comunes en al menos 4 de ellas tiene que ver con, bueno, ¿y esto qué significa en términos de recursos, de inversión de recursos para las instituciones de educación superior? ¿A dónde va? ¿Cuánto cuesta? Adelante, doctor. Bien, como decíamos al principio, cuando estábamos conversando en relación a ese orden de acciones que le propusimos a las instituciones en general, decíamos lo primero es el relevamiento, ¿sí? Y la verdad es que buena parte de los rectores, las rectoras, cuando hacemos un relevamiento en alguna institución ligada a esta problemática, primero tienen sorpresa y después suspiros de relajamiento. ¿En qué sentido? Claramente ya se dan cuenta que ya están haciendo cosas por la agenda. Entonces, esto no tiene que salir más, no le tiene que generar mayores recursos, ¿sí? Eso creo que es indispensable, ¿no? Tener liderazgo social en esto no nos tiene que salir tan caro. Ya lo estamos haciendo. Es cuestión de que tener la capacidad de ligar lo que estamos haciendo con la agenda. Sí me parece indispensable también, en términos de propuesta, para los sectores públicos especialmente, cómo ordenan sus presupuestos y a partir de eso los presupuestos para la educación superior en general en relación a la Agenda 2030. Acá tiene que haber una serie de movilizaciones e incentivos positivos que permitan que las instituciones de educación superior contribuyan de manera decidida a la agenda, ¿no? Con convocatorias a proyectos, con financiamientos específicos para esto, y eso creo que es indispensable y es una deuda en buena parte de América Latina y el Caribe todavía. Estás muteado, David. Gracias, gracias. Nuestro amigo Luis Alfonso Ruiz se hace una reflexión y al mismo tiempo pregunta, ¿el tema de inclusión digital es un mecanismo que verdaderamente propicia el desarrollo sostenible en los términos que hace el expositor? Sí, definitivamente. La inclusión tiene que tener variantes y alternativas. No puede haber una sola manera de incluir en educación. En esto tenemos que ser muy abiertos, muy diversos, muy plurales, entender que no hay una manera de promover inclusión, que además eso debe estar sumamente ligado a las posibilidades concretas y reales de cada territorio, de cada comunidad en cada territorio, ¿sí? Y en esto creo que tenemos mucho camino por andar todavía, especialmente en América Latina y el Caribe. Seguimos siendo una de las regiones que todavía tiene una cantidad que supera los millones, ¿sí? En materia de analfabetismo todavía. Entonces ahí creo que estos datos que surgen de los estudios regionales nos tienen que interpelar, en algunos casos nos tienen que hacer sentir vergüenza, y frente a eso tenemos que trabajar, ¿no? No enojarnos con el dato, sino con el dato construir información y con la buena información tomar decisiones que puedan transformar esas realidades. Lo digital hoy por hoy es innegable en términos de promoción del acceso, la inclusión, etc. Pero me arriesgo a decir también que tenemos que incluir digitalmente con calidad. Buena parte de la educación en línea de la región no necesariamente se ajusta a determinados parámetros de calidad. Entonces ahí hay mucho para trabajar también. Muchas gracias, Paulo. Nuestro amigo, el doctor Rafael Díaz Obac de la Universidad de Jalapa, señala excelentes ideas que han propuesto para darle vida a los ODS a través de la estrategia de identificar acciones que pueden fortalecer el aprendizaje y las competencias disciplinarias y transversales con el objetivo de impactar en los ODS. La educación es hoy, frase comúnmente, pues, que nos preocupamos por discutir en el futuro, cuando habremos de fortalecer el día a día la forma de estrategia para tener una educación integral de calidad. Sí, es como planteaba, doctor, pues efectivamente el asunto
de la implantación de estos objetivos es el día a día precisamente. Y nos menciona también nuestro amigo Jonathan Mireles, tiene proyectos exitosos aplicados en la Argentina y de qué manera los implementaron. ¿Podríamos tener alguna referencia en ese sentido, doctor? Sí, hay, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, al cual hice referencia. Les voy a compartir un pequeño video después como para que ustedes se lo giren a los asistentes, que se presentó en la conferencia mundial de educación superior. Y claramente estas iniciativas, a partir del relevamiento, a partir de la incorporación y demás, permiten ir generando espacios de discusión, de debate y también de negociación. Y esto me parece también importante decirlo, en nuestras instituciones hay una tensión constante entre la conservación y la modernidad, ¿no? Y estos principios vienen a interpelar y también a cuestionar prácticas consolidadas. Entonces, hay que aprovechar la agenda, en algunos casos, como excusa para promover la modernización de algunos sectores, de algunos espacios, inclusive disciplinares, en donde esta mirada vinculada al desarrollo sostenible es mirada todavía con cierto nivel de cuestionamiento. Entonces ahí me parece que eso que se produce dentro de las instituciones cuando estos temas aparecen en la agenda ya son un aporte a la mejora de la institución, ¿no? Entonces ahí me parece que eso es indispensable hacerlo, ¿no? Hay muchas instituciones, por ejemplo, este caso de El Salvador que yo relataba, que ya en los estándares para la acreditación aparece la Agenda 2030, creo que nos va a dar una referencia muy interesante, ¿no? En términos de cómo evaluar, cómo acreditar, cómo dejar constancia de realizaciones vinculadas a la agenda, ¿no? Pero también en esto quiero ser muy sincero, ¿no? El hecho de que estemos trabajando en la instalación todavía, hablar de la implementación, nos obliga a ser honestos y decir, en general en América Latina y el Caribe, son muy pocos los casos de incorporación, de implementación, y muy pocos además los casos exitosos. Por eso esta necesidad en primer lugar, démonos cuenta de que buena parte de lo que ya estamos haciendo tiene que ver con la agenda. Entonces eso también, créanme que en términos presupuestarios deja a muchas autoridades tranquilas, ¿no? Esto no es algo que les cuesta más. Me queda claro, doctor. Rodrigo Rojas Reyes hace un señalamiento de una realidad que no podemos cerrar los ojos. Doctor Paulo, ¿cómo podemos fortalecer las políticas educativas ante una agenda donde la educación pública no es un tema prioritario para algunos de los gobiernos latinoamericanos? Bueno, me parece que claramente la educación en general no es prioridad en los gobiernos, ¿sí? Y esto es un problema, pero la agenda nos da una oportunidad de interpelar a los estados y también de hacerles entender a los gobiernos que los gobiernos son los gobiernos del Estado y el Estado tiene compromisos. Por eso a mí me gusta mucho trabajar este concepto de desarrollo sostenible que planteamos en términos de necesidades, porque si hay necesidades en relación al presente y al futuro, y la agenda es un compromiso de los estados, también nosotros tenemos que tener la capacidad de ver al Estado no solamente desde su respuesta a los temas que están en la agenda pública, sino también la capacidad de cumplimiento de los compromisos que el Estado asume en relación a la educación de calidad, a la inclusión, a la equidad, etc. Porque estos son compromisos que asumió el Estado, independientemente del gobierno de turno. Y esto creo que es sumamente rico en términos de debate, pero también es una oportunidad para interpelar a los gobiernos del Estado para que cumplan con sus compromisos. Gracias, doctor. Bueno, finalmente, el doctor Ledón Ramírez dice, el papel relevante
de instituciones como los CIES, haciendo referencia a las agencias agitadoras, convirtiéndose en interlocutores y actores en esa rendición de cuentas y en el diseño de políticas públicas, el diseño de la gobernanza educativa, precisamente lo que mencionaba ahora, doctor. Y bueno, pues para continuar adelante con el desarrollo de esta sesión, devuelvo el uso de la voz al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, ya para alinear el cierre de esta sesión. Adelante, ingeniero. Gracias, David. Pues muy rica la presentación, Paulo. Siempre es una fuente importante de ideas que fui en particular anotando, ¿no? Y que nos lleva en primera instancia a la reflexión que muchas veces la operación misma de las instituciones nos crea menos oportunidades para ello, para reflexionar, ¿no? La inercia de lo cotidiano, de la tendencia, siempre reduce estas posibilidades de reflexionar. Y celebro mucho que esta sesión haya sido una sesión para la reflexión, pero también para identificar algunas experiencias y roles que debemos asumir en esta tarea, que es una tarea de todos, pero particularmente, como ya decía al principio, de las instituciones de educación superior, porque son las únicas que están en capacidad de proporcionar eso, ¿no? Innovación, nuevos conocimientos, investigación, que ayuden a esto que tú has desarrollado a lo largo de estos minutos de la mañana. Y me quedo yo con algunas ideas que, bueno, no algunas, son muchas, pero anoté algunas, Paulo, de que hay que estar consciente, sobre todo en los CIES, de que jugamos un papel preponderante en el liderazgo, como tú mencionas, para estos cambios, para esta transformación. Indudablemente el logro y los avances de los objetivos del desarrollo sostenible, sustentable de las Naciones Unidas a través de la educación, que pasa pues con estos objetivos de buscar una educación de calidad, con inclusión, con equidad. También tiene otros atributos como, por ejemplo, la interculturalidad que debemos estar siempre atendiendo, el respeto o el combate a la violencia de género, ¿no? Que está presente en todas nuestras sociedades y que impide que vivamos bien, que vivamos mejor. El tema de la responsabilidad social que hay que hacer dentro de las universidades y provocar las reacciones de otras instituciones no académicas que deben sumarse a este tipo de gobernanza que queremos tener en las universidades. Y estamos claros pues que en los CIES jugamos ese papel de liderazgo para apoyar a las instituciones de educación superior en esa transformación requerida para que sus misiones institucionales conlleven a la práctica, a la operación de los programas y de sus funciones sustantivas de la universidad, de las instituciones de educación superior. Y yo quisiera aprovechar el auditorio y la presencia tuya, Paulo, porque muchas veces no se dimensiona este tipo de iniciativas, de acciones, de liderazgo que mencionaba, como el caso de los CIES. Porque los CIES no somos únicamente el staff que trabajamos en esta oficina, en este edificio, ¿no? Los CIES somos más de 2.000
pares académicos que pertenecen en activo a las diferentes instituciones de educación superior del país. Son ellos los que aportan valor a las evaluaciones, a las recomendaciones que plantean cuando hacen la visita de evaluación. Pero también los CIE somos esos 8 comités que pocas instituciones de aseguramiento de la calidad lo tienen. Comités que tienen la responsabilidad de emitir la procedencia si un programa, una institución merece ser acreditado, ¿no? Son expertos, son, y diría yo, no juniors, sino seniors de la educación superior, que integran cada uno de los comités, que son entre 12 y 14 personas, quienes son los que enriquecen, capitalizan las observaciones para convertirlos en recomendaciones de mejora en las instituciones de educación superior. Todo eso somos los CIES. Todo eso somos los CIES. Y por eso jugamos ese papel tan importante de responsabilidad en apoyo a las instituciones de educación superior para que éstas, en los planteamientos que hagan de la definición de los objetivos sostenibles y su estrategia de consecución, de obtención de estos, lo hagan con apoyo de los CIES, porque los CIES van a ayudar precisamente a que esto se haga con eficiencia, con eficacia, con relevancia, ¿no? Y con responsabilidad. Entonces, agradezco mucho yo en lo particular a Paulo. Hay muchas ideas que ya no da tiempo, pero Paulo, yo quisiera tener la oportunidad en este momento que a nombre de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, instancia pionera en América Latina y primera en México para ayudar a las instituciones de educación a su mejora continua, a nombre de todos ellos, de los pares evaluadores, de los miembros de los comités, a nombre del staff central de los CIES, queremos darte este reconocimiento que lleva ese espíritu de impulsar a través tuyo y de personas tan importantes en el mundo estos temas que hoy resultan no solamente de importancia para los sectores productivos, social, sino para toda la humanidad. Pues a nombre de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Paulo Falcón por su valiosa participación y aportación al webinar Agenda Universitaria y Agenda 2030, de la incorporación a la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Paulo, enhorabuena, y que sigan pues estas tareas tuyas de evangelizar a nuestro mundo hacia esos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio y el reconocimiento a los CIES por emprender de manera decidida, de manera auténtica y comprometida esta tarea en la cual ustedes claramente son un buen ejemplo de las agencias de América Latina y el Caribe, pero en general, como he dicho, en el mundo tienen que mirar como referencia e incorporar estas agencias también los parámetros que están usando ustedes en relación a la evaluación, al seguimiento, al monitoreo de estas temáticas. Así que muchas gracias por este espacio y gracias a todas las personas que desde distintos lugares se han incorporado y esperemos que en sus realidades estos temas también sean parte de su agenda. Muchas gracias. Gracias, doctor Falcón. Muchas gracias a todos nuestros participantes en México, Argentina, Uruguay,
Costa Rica, como lo hemos mencionado, en México. Reciban un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Los esperamos para nuestra siguiente sesión webinar, siguiente mes, donde estaremos con la Universidad Abierta de Cataluña, tratando aspectos relativos a la autoevaluación. Reciban un fuerte abrazo en la Ciudad de México y muchas gracias. Hasta la próxima.